Es fecha de fiesta, comilonas y regalos. Y hoy quiero hablarle de parte del Señor del regalo prometido para la iglesia. Hoy la gente está en la expectativa de recibir regalos. Y gloria a Dios porque somos salvos. Pero sigue una lucha que tiene que ver con quitarle el señorío del pecado en las diferentes áreas de nuestra vida. Y es imposible para cada uno de nosotros podernos liberar del dominio del pecado por nuestras propias fuerzas. Y esta obra solo puede ser realizada por el Espíritu Santo. Es una obra divina, o sea, tiene que haber una intervención de Dios. Y este es el trabajo, y se hace desde dos perspectivas. Dios tiene que instar, en primer lugar, a la persona atada al pecado a querer ser libre. Y por la naturaleza, el hombre no quiere ser liberado de su pecado. Se siente cómodo con su pecado. Él no responderá a un simple llamado de misericordia. Dios tiene que montar un plan para que esa persona vea la iniquidad de ese pecado. Y esa persona tiene que ver lo dañino y destructor que es su pecado para que así poder anhelar la liberación. Tiene que reconocer el daño que está recibiendo por su pecado y tiene que verse a sí mismo miserable, vacío, moribundo, atrapado y engañado por el pecado y sentir la carga de la culpa. Y es que tenemos que entender algo importante. Todo el problema de la humanidad, todos los conflictos, todas las situaciones y las circunstancias en las que se ve envuelto el hombre, la mujer y en general la humanidad, tiene que ver con el pecado. La enfermedad tiene un origen en el pecado. Las crisis económicas, matrimoniales, familiares, laborales, todo está atado al pecado. No se trata de hacer por acá, hacer por allá y hacer por acá. Es eso. Y por eso el primer paso importante que tenemos que hacer es reconocer que tenemos un pecado, que hay un pecado en nosotros y que este es el que está causando todo nuestro problema, aquí en la tierra como en nuestra relación con Dios. Y en segundo lugar, Dios tiene que hacer que la persona atada a ese pecado vea lo inútil que es él para liberarse con sus propias fuerzas. El hombre vive convencido que puede cortar sus propias cadenas. El hombre cree que puede ganar esa lucha y ser libre del control de Satanás. Y es por eso que el Señor tiene que llevarlo a un punto de rendición total donde queda expuesto y sometido en las manos del Señor. Y esto es importante. Hable con una persona que tenga un vicio, el juego. Y él dice, yo lo tengo controlado, yo sé hasta dónde puedo jugar. Yo sencillamente tomo un dinero, por decir algo, 1.000.000 de pesos, y eso es lo que apuesto. Si gano bien y si perdí bien, lo tengo controlado. Hablé con un drogadicto, lo tengo controlado, no hay problema. Alguien decía una vez, bueno, si lo tienes controlado, hagamos un reto. Pase un mes sin consumir y me cuentas. Y esta persona le dijo, lo voy a hacer. A los 4 días empieza a sudar, empieza a temblar y empieza a sufrir. Y se aguantó máximo 6 días y volvió a su pecado. Y entonces se le decía, ¿viste que no lo tienes controlado? El pecado, la droga te tiene controlado. Y eso es lo que pasa. Y esto tiene que aclarar el Señor. Esto va dirigido a todo pecador, al alcohólico, al fumador, al que juega, al que apuesta, al que miente, al que consulta brujos, hechiceros, etc. Va dirigido para todos. Si no reconocemos que estamos atados al pecado y que no somos capaces de liberarnos por nuestra propia cuenta, o sea que ese cuentico de que yo lo tengo controlado, que yo sé hasta dónde lo llevo y yo sé qué permito, es una mentira. Mientras no reconozcamos eso, seguiremos hundidos. Iglesia, ¿cómo hace el Señor para que estas dos cosas se den? La primera, que vea sus pecados como algo totalmente mortal. Y segundo, que deje de lado la lucha en su carne admitiendo que él no puede hacerlo con sus fuerzas y que reconozca que él no tiene ese pecado bajo control, sino que el pecado lo tiene controlado. Y todo este trabajo nace desde el antiguo pacto y comienza haciéndonos entender cuán grande, cuán sublime y cuán santo es Dios.
Los 10 mandamientos nos da una imagen de lo que conocemos como la ley moral, y esta es una representación de la naturaleza del corazón de Dios. Y yo quiero mostrarles hoy a la luz de la palabra qué tiene que ver ese antiguo pacto, ese antiguo testamento en la vida de la iglesia hoy. Sí, Jesús lo vivió y lo abolió, pero ¿qué injerencia tienen nosotros? Porque si fuera así, el Señor hubiese también dicho, no miren el Antiguo Testamento, pero Él dice todas las escrituras. Todas las escrituras fueron instituidas o constituidas con un propósito de bendecirte, óigame bien, de purificarte, de santificarte y por sobre todo de prepararte para toda buena obra. Y una naturaleza de santidad, de pureza y justicia es la que nos revela Dios desde el antiguo pacto. Tales mandamientos establecen un estándar tan alto que ningún humano puede alcanzarlo por sus propias fuerzas. Y después que le entrega estos mandamientos, Dios le ordena al hombre que obedeciera su ley perfectamente. Y era tal que cualquiera que quebrantara un mandamiento de esa ley, quebrantaba toda la ley. Una persona podría amar a Dios, ser un cónyuge fiel, hacer buenas obras, pero si tuviera el más mínimo pensamiento adúltero o de idolatría en su corazón, entonces estaría rompiendo todo el pacto. Y Dios dijo, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, os seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Y en Jeremías, capítulo 7, versículo 23, leemos lo siguiente. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mande, para que os vaya bien. Amén, amén. Todo esto está en el antiguo pacto. Y fíjese lo que está diciendo el Señor desde el antiguo pacto. Anden en santidad, anden en pureza, anden en integridad. Quiero verlos apartados del pecado. Quiero verlos viviendo en absoluta obediencia y caminando en santidad. Eso es lo que Dios está mandando desde el antiguo pacto. Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué haría Dios un pacto que nadie podía cumplir? Y la respuesta es que era la única forma que Dios podía hacer ver al hombre su incapacidad y su limitación que tenía cuando confiaba en sus propias fuerzas para ser santo. Y por esto Pablo llamó el antiguo pacto el ministerio de la muerte. Allí está en 2 Corintios 3:7. 7, sí. Pablo sabía que que nos demanda una especie de muerte, pero debemos morir a cualquier intento de establecer nuestra propia justicia. Entonces el antiguo pacto ¿cuál es la obra del antiguo pacto en nosotros? Número 1, reconocer que hay pecado y que ese pecado es mortal. La paga del pecado es muerte. No hay nada que hacer. No hay pecado pequeño, no hay pecado liviano, no hay pecado color pastel, no hay pecado sutil. El pecado es pecado y la paga del pecado es muerte. La segunda situación que el antiguo pacto nos hace ver es que en nuestras propias fuerzas somos incapaces de lograr ser libres. No hay forma. Y usted tiene que renunciar a ese deseo. Es lo que le decía ahorita del jugador, del vicioso. Lo tengo controlado, lo tengo dominado. Yo puedo con esto. Cuando quiero paro y cuando quiero lo dejo. Mentira, mentira. Usted necesita de un Salvador. Yo necesité de un Salvador. Usted no puede dejarlo. Usted no puede zafarse del pecado. Usted no puede soltarlo cuando quiere y lo deja. El pecado te tiene atado, el pecado te controla, el pecado te domina, el pecado te maneja y el pecado te está destruyendo y tú dices que todo está en control. Y eso no es cierto. Entonces, qué importante es que podamos entender eso. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Qué bueno que podamos entenderlo y mirarlo desde esta perspectiva. Y esta ley moral busca que el hombre también vea su culpa. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que hace ver? La ley nos llevó a entender esto, que hay un pecado en mí, óigame bien, y ese pecado me está destruyendo. Y la ley me hace ver, el antiguo pacto me hace ver que yo no puedo liberarme de ese pecado si no está alguien que me ayude, que yo me estoy engañando cuando digo que lo tengo controlado, que yo soy el que mando y el que dirijo mi vida. En Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y es que a través de la revelación de la ley nuestro pecado se ve dañino, destructor para con nosotros. Se ve el pecado repugnante y avergonzante. Y al establecer su estándar de santidad tan alto, Dios está mostrando al hombre que nunca el hombre podría cumplir la ley con sus propias fuerzas. Dios estaba poniendo al hombre en una escuela donde le enseñaría cuán malvado y pecador era. Y al momento de la graduación, el hombre debería ser una persona muerta a la esperanza de que sería capaz de liberarse de la esclavitud del pecado por sí mismo y sacar de su vida esa palabra de engaño de que yo lo tengo controlado, de que yo lo tengo dominado, de que todo está bajo mi control. Y al igual hoy, mientras creamos que podamos alcanzar la libertad por nuestra cuenta, seguiremos bajo el régimen del antiguo pacto. Entonces concluimos que el propósito de Dios a este antiguo pacto es enviarnos a nuestra propia muerte. ¿A cuál muerte? A entender que yo no puedo liberarme del pecado. A morir, a creer que el pecado que está en mí no va a producir ningún problema. A reconocer que gran parte del problema en el que me encuentro hoy, las crisis que estoy viviendo, las situaciones por las que estoy pasando, las circunstancias adversas en las cuales me estoy moviendo, es todo a causa del pecado. Mire las noticias: muertes, violaciones, maltrato, guerras. ¿Qué hay detrás de todo eso? Pecado. Pecado. Detrás de las guerras, ¿qué hay? Avaricia, deseo de poseer el territorio de otro, de violar los derechos de otro. Detrás de una violación, ¿qué hay? Deseos carnales, apetitos pecaminosos, de poseer a una mujer, de maltratarla, de dañarla, de poseer a un niño, con tal de satisfacer mis deseos. Detrás de todo eso hay pecado. De un divorcio, ¿qué hay? Maltrato, adulterio, fornicación, pornografía, prostitución. Detrás de todo eso hay. Pero no lo queremos ver, no lo queremos ver. Y esta es la obra del antiguo pacto en nosotros. Hacernos ver que hay pecado en nosotros. Hacernos ver que ese pecado está destruyendo nuestra vida y nos tiene en la condición que estamos. Y en segundo lugar, que yo por mis propias fuerzas y por mi capacidad no puedo liberarme de ese pecado. Estoy totalmente atado y dominado. Y que me estoy engañando cuando estoy diciendo que lo tengo bajo control. Que me estoy engañando cuando estoy diciendo que yo puedo manejarlo. Que yo lo tomo cuando quiero y lo dejo cuando quiero. Y eso es una gran mentira. Entonces, concluimos esto. El antiguo pacto ha cumplido su propósito y me ha puesto al frente de mi incapacidad y de mi debilidad. Y estoy convencido de que no puedo por la fuerza humana ni obedecer ni agradar a Dios. Y renuncio a hacer algo para alcanzar la santidad, pues cuando intento, fracaso. Mi pecado es fuerte, las cadenas son muy pesadas y he sido demasiado malo para liberarme de él. Necesito un milagro, necesito de alguien que me ayude y el único que puedo hacer yo es llorar, quebrantar mi corazón y decir: Abba Padre. Ahora voy a explicarles cómo puedes saber que el antiguo pacto ha terminado su trabajo en cada uno de ustedes y si están listos para moverse ahora a la gloria del nuevo pacto, porque ahí es donde necesitamos estar. Cuando yo me encuentro apartado del Señor, yo estoy bajo la ley del pecado. Pero cuando vengo a Cristo y la obra del Espíritu Santo empieza a darse en mí, yo soy removido de ese antiguo pacto, de esa vida imperfecta de pecado, de atadura al pecado, de aceptación y deleite del pecado, al nuevo pacto, que es el pacto de la libertad.
Y piensa en esta pregunta: ¿cuál es su reacción cuando caes y vuelves a tus viejos hábitos? ¿Tienes paz? ¿Lo disfrutas? ¿O caes de rodillas y vas a tu lugar de oración, te quebrantas y dices: papá, perdóname, derrama tu misericordia sobre mí, lávame más y más de mi maldad y limpia mi pecado? Contra ti solo he pecado. Purifícame con tu sangre y seré limpio. Y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Salmo 51. Esa es la actitud que tú manejas. ¿De verdad te sientes mal? ¿Te sientes incómodo cuando le pecas y le fallas a Dios? Pues si es así, permítame felicitarle porque usted está bajo el nuevo pacto. Pero si usted peca, usted se justifica, usted lo oculta, usted lo pasa por alto, usted es como aquel que come de una manera desbordada y desordenada y al final se para, eructa y se pasa la manga de su camisa por la boca y dice: aquí no ha pasado nada, y sigue adelante y no quiere cambiar ni quiere alterar sus modales, su conducta y su actitud. Entonces usted se siente todavía en el antiguo pacto. Si usted cuando cae en pecado le reclama a Dios: ¿dónde estabas cuando fui tentado? Si usted cuando peca se deleita y dice: Dios sabe, Dios me entiende, y lo justifica de cualquier manera, usted todavía está bajo el antiguo pacto. Entonces, qué importante reconocer las dos posiciones de estas dos. El antiguo pacto justifica, reconoce, reclama a Dios por su pecado. En el nuevo pacto se quebranta, llora, gime, busca la misericordia, busca ser restaurado y sigue adelante tomado de la mano de Dios. ¿Lo está entendiendo? Y esta es la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, este es el problema de muchos cristianos hoy, que no lo entienden, que no entienden esto. Y vemos al Espíritu Santo como un refuerzo, óigame bien, o una energía que potencializa nuestra capacidad humana. Entonces muchos buscan al Espíritu Santo cuando están en ese momento de debilidad. Dame las fuerzas para poder vencer, dame las fuerzas para poder salir de esta situación. Y no es así, no es así, porque si Dios lo permitiese así, entonces usted llevaría una vida independiente y alejado de Dios. No, usted necesita venir a la presencia de Dios y quebrantarse. Señor, hay pecado en mí y no lo quiero tener más. Y Señor, hay pecado en mí y ese pecado, Señor, yo no puedo ser libre si tú no me ayudas. Y usted se entrega, usted derrama su corazón a Dios, usted se convierte con lloro, con lágrimas, con gemir de todo su corazón, entonces Dios extiende su mano protectora. Así que yo quiero invitarle, si está luchando con algún pecado, vaya a su lugar secreto, métase con Dios, ore a Dios y clame a Dios. Y dígale: Señor, hay pecado en mí. Señor, y yo no quiero jugar más con este pecado. Este pecado me está destruyendo. Este pecado está destruyendo mis finanzas. Este pecado está destruyendo mi hogar, mi vida, mis hijos, Señor. Por favor, Padre de la gloria, ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios de los cielos. Y entonces Dios vendrá en tu auxilio y en tu socorro. Oh Espíritu Santo, ayúdame, fortaléceme, sácame de esto, enséñame tu palabra, líbrame de la atadura de este pecado, líbrame de este pecado. No lo puedo hacer en mis fuerzas, no lo puedo hacer en mis fuerzas, no soy capaz. Digo que sí, pero vuelvo y caigo cuando está la tentación expuesta. Cuando estoy frente a ese casino, frente a esa máquina tragamonedas, frente a ese computador para ver pornografía, frente a ese teléfono cuando estoy mirando pornografía. Señor, no puedo hacerlo. He intentado liberarme y hoy renuncio a querer liberarme de ese pecado y romper ese yugo en mis propias fuerzas. Me entrego a ti, me someto por completo a ti, Señor, y espero y confío que la obra perfecta se cumplirá en mi vida y tú la completarás. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias por todo. Amén y amén. Entonces, recuérdelo siempre, Dios sabe,
que si tú manipulas al Espíritu Santo, tú serías fortalecido en la carne. Óyame bien, para engrandecer tu ego, activando tu independencia de Él. Dios te quiere, Dios me quiere sometido a Él, rendido por completo a sus pies, confiando y esperando solo en Él. Entonces, la pregunta que cabe aquí, ¿disfrutas de una libertad verdadera o es por poco tiempo y vuelves a tu pecado? ¿Tienes tiempo de arrepentimientos y quebrantamientos, óigame bien, más profundos y marcados por las lágrimas, el dolor y la vergüenza de haberle fallado a Dios? Y si es así, estás bajo el nuevo pacto. Iglesia, si el antiguo pacto hubiese hecho el trabajo en ti, ya estarías muerto a la carne, a tus sentimientos. No tendrás ninguna confianza en tu carne ni en tus fuerzas. También en nuestras emociones podríamos gritar, llorar, cantar, orar, buscando doblar la mano de Dios a nuestro favor. Y eso jamás va a ocurrir. Estamos llamados a vivir rendidos para Dios. Somos de Dios. Hemos entregado nuestras vidas a Dios y le pertenecemos a Él y solo a Él. De eso se trata la vida que Dios nos ha entregado y nos ha ofrecido. No busquemos más por otro lado. No se trata de hacerlo en nuestras propias fuerzas, en nuestra capacidad. Se trata de renunciar a la obra que Dios ha hecho en nosotros. Se trata de dejar al lado o de lado todo lo que nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas y abrazar la obra redentora de Dios en nuestras vidas. Esto es una bendición y entenderlo es algo maravilloso y poderoso. En Joel, en el capítulo 2, quiero que miremos algo importante ahí, en el versículo 12 y 13. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén, amén. Y esta es la obra de Dios. Esta es la obra que el Señor hace en nuestras vidas. Esto es como Dios nos quiere tener, totalmente rendidos a Él, totalmente sometidos a Él. Es así que nos necesita el Señor. Así que siempre que nos apoyemos en nuestra carne, seremos débiles, frágiles, para producir en nosotros santidad. Y el mandato es ser fuertes, pero en el poder de Dios y no en nuestro propio poder. Esto me recuerda a lo que tanto predican algunos coaches de la teología de la prosperidad o la mentira de la prosperidad. Saca el campeón que hay en ti, conquista, avanza, posee, destruye. No, no se trata de eso. Se trata de rendir nuestras vidas al Señor y dejar que Él haga la obra en cada uno de nosotros. Es eso lo que espera Dios para nuestras vidas y para gloria y honra de su nombre. Ahora, yo quiero que revisemos las bendiciones que encontramos en el nuevo pacto. En Hebreos capítulo 8, versículo 8 y 9 leemos lo siguiente: porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y Dios dijo, voy a hacer un nuevo acuerdo con ustedes, no como el viejo que hice con sus padres. Este será mejor, tiene grandes promesas. Y mire cómo nos describe el Espíritu Santo en Hechos capítulo 3. Entonces, les decía, empezamos viendo el antiguo pacto, pero ahora ya estamos entrando lo que es la gracia y los beneficios del nuevo pacto. Y en Hechos capítulo 3, en el versículo 25 y 26 dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
y a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Amén y amén. ¿Y cuál es ese hijo del nacimiento? ¿Cuál es esa simiente de Abraham? ¿Cuál es esa semilla? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Lo que estamos celebrando, lo que la gente celebra de una manera desbordada, loca, ignorante. Jesús es la simiente de Abraham, la que la gente celebra con borracheras, con comilonas y todo, sin entender qué es lo que está pasando. Jesús vino a resolver el problema del pecado, ese pecado que nos mantenía atados y que es el origen de todo el problema y el conflicto de la humanidad. Y esto no lo han entendido. Esto no lo ha entendido la humanidad. La humanidad vive desbordada y desaforadamente, a sus anchas, haciendo lo que quiere, haciendo lo que mejor le parece. Y no es así. No es el deseo de Dios. Entonces, yo quiero que entienda esto. Y aquí empieza el Señor a hablarnos. Ahora, Dios da este mensaje a un pueblo que le había fallado por completo. Les decía, he invertido todo mi poder, mi autoridad, mi deidad, mis bendiciones y mis grandezas en mi Hijo. Y ahora lo he levantado para que ustedes sean bendecidos en Él. Hermanos, qué gran noticia para el cristiano atado al pecado hoy. Sé que muchos han sido castigados y derrotados por el poder del pecado, pero hoy puedes entrar en la presencia de Dios, ese Dios quebrantado, ese Dios maravilloso, y tú en una actitud de quebrantamiento, sintiéndote culpable y condenado e indefenso. Y tal hombre puede preguntarse, ¿cómo puede Él bendecirme? Si a la luz de su palabra soy pecador y le he fallado, entonces este hombre espera, óigame bien, que el juicio y la condenación del pecado caigan sobre él. Pero ahora se levantan estas palabras. Dios desde el cielo dice, he enviado a mi Hijo para bendecirles, limpiándole de sus pecados. Iglesia, Dios nos envió a su Hijo, no a vengarse de aquellos pecadores malvados. Él fue a salvar. Y esa fue la razón por la que fue a la cruz. Juan 3:17 dice lo siguiente, porque no envió Dios a sus hijos al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Iglesia, como lo decía hace un momento, Cristo es la semilla, es la simiente de la bendición de Dios que prometió darle a Abraham. Allí está en Hechos 3, 25, 26, lo acabo de leer. Y esta semilla es el Cristo nacido en un pesebre y, como les decía, que la gente ignorantemente celebra su advenimiento. Entonces, tenemos que tenerla claro, tenemos que entender qué tiene que ver Jesús en nuestras vidas, que vino Él a resolver en nuestra relación con el Padre. Cristo es nuestra bendición y solo Él es quien nos aleja de todas nuestras iniquidades. La mejor manera, dice el Señor, que puedo bendecirles es alejarte de tu pecado y romper todo dominio sobre ti que el pecado tiene. Muchos del pueblo judío esperaban otro tipo de bendición ante esta promesa. Tenían su propio concepto de bendición, como nos pasa hoy. Hoy que hablamos de bendición, ¿cómo vemos la bendición hoy? Ropa, estatus, inversiones, posesiones, carro, casa, una vida, óigame bien, aprobada y agradable, viajar, estrenar, tener lo último en tecnología. Ese es el concepto de bendición. Y eso es lo que muchos charlatanes desde el púlpito están diciendo. Es lo que muchos han usado aún para llegar a la política y a lugares de poder. Es que desde allí voy a cambiar el mundo. No, error, no es así. Usted necesita someterse a Dios. Y la verdadera bendición, la gran bendición, la que se introdujo un día, óigame bien, cuando Jesús nace en un pesebre y viene al mundo, era romper con el pecado, destruir todo pecado, todo vestigio de pecado en nuestras vidas y, óigame bien, hacernos libres de todo el control y la atadura del pecado. Quitarnos de la mente y de nuestro corazón de que yo puedo, de que yo lo tengo controlado. Que cuando yo quiera avanzo y cuando yo quiera hago esto otro. No es así. Y esto fue lo que hizo Jesús. Esta fue la gran bendición que Él nos concede.
Entonces, qué bueno que podamos entender y verlo de esta manera. Ellos creían que había otra forma de ser bendición, pero era esto lo que Jesús venía a hacer. Y es esto lo que Jesús está haciendo hoy también con cada persona que viene a los pies de Cristo. Él no viene a darte un carro o a cambiar tu vida económica. Claro que lo puede hacer, pero esa no es la prioridad. Si Dios te va a suplir todas tus necesidades, y así va a ser. Tú debes creerlo, así va a ser, Dios lo va a hacer. Pero de ahí, aquí ese sea el propósito fundamental de Dios. La gente toma y Dios dejó su deidad, se hizo pobre para habitar como uno de nosotros, sí, para hacernos ricos, pero está hablando de unas riquezas espirituales, las riquezas del reino, no como lo que se está vendiendo, de que Dios quiere ver a todos en estrato 6, 7 u 8, yo no sé dónde quieren estar, que todos van a ser cabezas, o que todos van a ser empresarios, que usted nació para ser alcalde, gobernador, presidente, senador, no es eso. Eso no es lo que está vendiendo el Señor. Y aún cuando vino a Israel, cuando vino en medio del pueblo judío, ellos pensaban eso. Y cuando Dios confrontaba al hombre con su pecado, ellos no lo podían entender y no lo podían aceptar. Les parecía duro, les parecía fastidioso, porque estaba removiendo sus cimientos, óigame bien, doctrinales. Ellos habían establecido una forma de relacionarse con Dios que era establecida a su manera, y es lo que vemos hoy. Pero yo no le hago mal a nadie. Con estos tragos yo no le hago mal a nadie. Yo al que puedo ayudo y justifico mi pecado y mi comportamiento. Soy un adúltero, entonces, pero tengo a mis 2 mujeres, a mis 3 mujeres las tengo bien, para todas hay. Tengo hijos con diferentes mujeres, a todos los tengo bien. Eso es lo que importa. Y no, así no funciona. Dios quiere un pueblo santo. Dios te quiere santo. Dios te quiere íntegro, limpio, puro. Dios te quiere rendido a sus pies, donde tú cada día te presentes a Él. Y dile, Señor, hoy lo que voy a hacer, lo podré hacer si tú me ayudas. Hoy iré donde tú me lleves. Hoy regresaré si tú me lo permites. Es la única forma. No puedo hacerlo en mis fuerzas. Iglesia, no intente hacerlo en sus fuerzas. No intente. Y aquella persona que me está oyendo por primera vez, no siga en esa lucha. No sigas mintiéndote que tienes todo bajo control, que todo está dominado. No, no es así. No funciona así. Tú no puedes vencerlo. Tú debes caer rendido al Señor, reconocer que eres un pecador y que ese pecado te está destruyendo. Y por otro lado, tienes que reconocer que tú no puedes librarte del yugo del pecado. Tienes que reconocer que estás atado al pecado, a la mentira, al engaño, al adulterio, a la fornicación, a la brujería, a la hechicería, a la adivinación. Óigame bien, a la ira, al mal genio, al mal carácter, a la venganza, al deseo de no querer perdonar. Usted tiene que reconocer todo esto. Y tiene que reconocer que el único que lo puede liberar de tus pecados es Jesucristo. Que Jesús es la simiente, es la semilla dada a Abraham para que en él fueran benditos todas las familias de la tierra. Hay una bendición a través de Cristo. La promesa que recibe Abraham allá en Génesis 12 se extiende y se materializa para todas las familias de la tierra por medio de Cristo Jesús. No hay otra forma. Por eso es que el antiguo pacto está ligado a nosotros, porque es un proceso que vivimos. Pero ahora, cuando lo hemos dejado atrás, cuando hemos reconocido estos 2 puntos que le he mencionado, soy pecador y el pecado es la causa de todos mis males y no puedo liberarme del pecado por mis propias fuerzas. Es una mentira decir que lo tengo bajo control. Estoy atado al pecado y solo Cristo me puede liberar. Cuando eso pasa, yo entro al nuevo pacto. Dejo y salgo de la ley, del dominio del pecado, de la destrucción del pecado, y entro a una vida nueva, a una vida de bendición, de abundancia, de gozo y de deleite que todo el mundo está buscando. Y no están las riquezas, no están las posesiones materiales, no están, óigame bien, en este mundo. Usted necesita de un libertador. Usted necesita de la presencia de Dios en su vida. Y esto es posible a través de Cristo Jesús. Óigame bien, un ángel del Señor le dijo a José en un sueño que su prometida María tendría un hijo y llamaría su nombre Jesús,
pues Él salvará a su pueblo de sus pecados. Allí está en Mateo 1:21. Y hoy todo aquel, óigame bien, que estuvo atado al pecado y reconoce el valor de esta increíble bendición, entonces puede recibirla. Iglesia, recuérdelo, el mayor regalo recibido es el ser liberado del pecado, ser liberado de su culpa, óigame bien, y quitarle el dominio, el control al pecado sobre su vida. Ese es el mayor bendición que podamos recibir, el mayor regalo que podamos recibir. No se trata de una camisa, de un pantalón, no se trata para un niño de una bicicleta, de un juego de los que están de modas hoy en día. No se trata de eso. Se trata de entender que soy pecador y que Jesús me puede liberar del pecado. Puede borrar todas mis culpas y me puede hacer libre del dominio que tiene el pecado sobre mi vida. Y en esta lucha no estaremos solos. Él pelea por ti y Él te garantiza la victoria. Y bajo el nuevo pacto, la batalla no es nuestra, es la obra del Espíritu Santo. Y no puedes liberarte del pecado, solo Dios lo puede hacer. Iglesia, el Espíritu Santo es el gran regalo del nuevo pacto. Es el regalo prometido desde el antiguo pacto. El Espíritu de Dios. Jesucristo vino y lo afirmó. Cuando estuvo en medio de sus discípulos y llegó la hora de partir, les dijo, les conviene que me vaya, porque vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, el ayudador, el consolador, y Él les recordará todas las palabras, todas las enseñanzas que yo les impartí. Y Él los convencerá de pecado, de juicio y de justicia. Y Él los conducirá por la senda hasta llegar al reino de los cielos, a la patria celestial y en la presencia del Padre. El gran regalo, el regalo prometido, lo mejor que nos puede pasar y celebrar en este tiempo, ya no es el nacimiento de Jesús, es la promesa del Espíritu Santo cumplida sobre nuestras vidas. Y es eso lo que yo quería compartirles con respecto a esto. Es eso lo que el Señor quiere que entiendas con respecto a este tiempo. Ahora, ¿cómo hace el Espíritu Santo la obra del antiguo pacto y del nuevo pacto en nosotros? ¿Cómo rompe el poder controlador del pecado en nosotros? No lo sé. Pero una cosa sí sé, que el Espíritu Santo hará en nosotros todo lo que Cristo le envió a hacer. Ahora, tenemos que reconocer la obra y el actuar del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos convence, el Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios, el Espíritu Santo unge nuestros ojos y oídos para ver y escuchar a Dios. Él nos sostiene mientras respondemos a su llamado, nos advierte con celo y nos castiga con amor. Él nos libra de las tentaciones y Él hace tan real a Jesús en nuestras vidas que elimina de nuestros corazones todo deseo de pecar. En Jeremías 24:7 dice la palabra de Dios así: y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y en Ezequiel 36:26 dice así: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo de entre vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Iglesia, Dios cumple su pacto con nosotros, y no solo para darnos un corazón nuevo, sino también para escribir sus mandamientos en nuestros corazones. En otras palabras, Él promete hacernos conocerlo, y el Espíritu Santo es el que hace toda la obra en nosotros. Nos revela la naturaleza del Padre y en el proceso nos hace ver la obra divina de Cristo. El Señor nos ha prometido tener misericordia en esta lucha contra el pecado, y mientras llega la victoria, será paciente con nosotros. Iglesia, el Señor nunca nos dejará a la deriva. Él promete todo el poder que necesitamos. No te pedirá nada en la cual no esté sobre ti el Espíritu Santo para ayudarte. Hermanos, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos y le dio el poder para vivir triunfante sobre el pecado, ahora permanece en nosotros.
El propio Espíritu de Dios habita en nosotros con todo su poder para destruir las maquinaciones del diablo contra nosotros. El Espíritu Santo destruirá toda fuerza demoníaca que se levante contra nosotros. ¿Y cuál es nuestra parte en todo esto? Es la fe, ¿sí? Fe para someternos a la obra del Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es arrojarnos a los brazos de Dios, óigame bien, donde Él nos cuidará y nos guiará en medio de las trampas de Satanás. Zacarías 4:6 dice, no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Iglesia, cuando el enemigo se levante y quiera traerte hacia una vieja lujuria, invoca al Espíritu Santo, escúchelo, afine sus oídos y sentidos espirituales y no excluya al Espíritu Santo. No lo ignores, no lo apagues, ni sea indiferente a su voz. Él no actúa a su favor y no te librará si no le escuchas. Él te dirá a tus espaldas, este es el camino de santidad. Iglesia, es sencillo salir del antiguo pacto e ir al nuevo pacto. Sí, de esa ley del dominio del pecado. Es muy sencillo y ocurre cuando no insistes más en tus fuerzas. Ocurre cuando aceptas a Jesús y le permites que por medio de su Espíritu te ayude y te libere del dominio del pecado. Entonces el milagro ocurrirá. Te rendirás a Dios y recibirás todas sus promesas. Permítame orar por aquellas personas que están escuchando por primera vez esto y le dicen, Señor, me harté del pecado, me harté de vivir así, de derrota en derrota, de quiebre en quiebre, de enfermedad en enfermedad y de crisis en crisis. Señor, no quiero vivir más así. Reconozco que soy un pecador, pero también reconozco, Señor Jesús, que no puedo librarme de esto por mis propias fuerzas. Ayúdame. Ven a mí. Borra todos mis pecados. Quita toda maldad de mi vida. Y permíteme aceptarte como mi único Salvador. Clamo a ti. Grito, Señor, y ruego a ti por mi liberación del pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme caminar de ahora en adelante tomado de tu mano. Y envía a la preciosa persona del Espíritu Santo sobre mi vida para que me enseñe, para que me guíe, para que me convenza de pecado, juicio y justicia y vea tu gloria todos los días de mi vida. Amén y amén.